El Ser Uno, los arcanos de Thoth. Capítulo 4, Dimensión Etérea parte 3. Muchos de ustedes se encuentran en estas condiciones, y si han sido devueltos para que continúen en el tercer plano, es porque la evolución tiene que ir acompañada con la elevación. En los próximos 7000 años del alineamiento, ustedes podrán evolucionar y estarán energéticamente parejos en evolución y elevación. Solo así alcanzarán la preparación necesaria para pasar al cuarto plano, o sea, para encarnarse en otras realidades más sutiles o en planetas que puedan albergar sus necesidades más desarrolladas y elevadas. 259. ¿Cómo podemos formar nuestro cielo en el mundo antimateria imaginativo? Si decimos que los mundos antimateria son sus propios pensamientos, entonces ellos serán ustedes mismos. Infinito. Sin principio ni fin. Ustedes están existiendo en el mismo instante en todas las dimensiones, planos y realidades existentes, y siempre serán ustedes mismos. Toda la realidad del universo es un solo presente. No hay separaciones, solo graduaciones. Esta es la gran diferencia. Ustedes le han dado muchos nombres, de ahí viene la confusión. La terminología es maravillosa porque comprende el lenguaje, mas también confunde al entendimiento, pues tiende a distorsionar el verdadero significado de las palabras. Cuando decimos que hay un solo presente, se trata de ustedes mismos en miles de millones de expresiones diferentes. Ustedes existen en su realidad más alta y divina y en su realidad más baja y distorsionada. Se estarán preguntando, ¿quién es el Ser Uno primero y quién será el último? Nosotros respondemos. Cuando creemos descubrir un principio, este se convierte en un final. ¿Cómo entonces podrán ustedes crear su cielo o una realidad divina y elevada? Descubriéndose a sí mismos. Dentro de sus mentes está el secreto del todo, porque allí, dentro de él, ustedes existen en millones de expresiones, solo que, al estar tan embebidos por el placer de los sentidos, no pueden mirar lo que realmente deben ver. Si ustedes trabajaran con los sentidos interiores, entonces su visión sería muy diferente. Descubrirían los miles de yo internos que son ustedes mismos. Cada uno de ellos los representa y vive en algún planeta de los mundos antimateria. Crear su cielo significa, descubrirse en su más alta expresión y existir de acuerdo con ella, en la realidad en que se encuentren. 260. Si es un mundo imaginativo, como nosotros vemos y palpamos todo con mucha realidad, la imaginación es totalmente palpable para la realidad que se encuentra en ella. Imaginación no significa invisibilidad, como ustedes piensan. La imaginación es sinónimo de creatividad y, como tal, se vuelve real. Imaginación refiere a la facultad de representar algo real o irreal en la mente, a la facilidad de formar nuevas ideas, crear nuevos proyectos, inventar o representar en la mente, sospechar o suponer teniendo como base indicios o hechos reales. Como ven, la imaginación se basa en hechos reales, por tanto ya está creada. Si la mente crea algún pensamiento que no se adapte a ella, entonces no estamos hablando de imaginación sino de fantasía, y esta sí, desgraciadamente, es irreal y se diluye. Vive, pero no existe. Mucho de lo que ustedes suponen real es solo fantasía, por tanto no tiene consistencia de existencia. Por ejemplo, sus cuerpos, su forma de vivir, sus sentimientos y emociones, su alimento y mucho más, son fantasías creadas para satisfacer la sustentación ilusoria del modo de vivir. Estas formas irreales tienden a desaparecer, porque no fueron creadas con imaginación sino con fantasía. Ustedes se encuentran en el mundo antimateria del cerebro de un ser uno, en la energía pensamiento de su fantasía y de su subconsciente. Todavía no han aflorado como pensamientos conscientes o reales. Para ustedes es muy real, porque no conocen otra forma de vivir, pero para el Ser Uno ustedes no existen, él no tiene conciencia de ustedes como pensamientos reales. Cuando comienzan a despertar y a transmitir para él la realidad de su conciencia y la solución de sus pensamientos subconscientes, entonces ustedes comienzan a ser reales para él y, al serlo, ustedes existen. Lo mismo sucede con ustedes y su mundo antimateria. Esta realidad tiene su mundo subconsciente. Ustedes no lo conocen ni lo perciben, solo lo descubren cuando aflora. Recién en ese momento van a descubrir el problema y a solucionarlo.
Al hacerlo, esa energía pensamiento será conocida, entendida y consciente. Pasará a existir para ustedes, porque realmente la conocerán. Se mirarán cara a cara y no podrán negar que son los mismos. 261. Entonces nosotros, planeta Tierra, somos problemas no resueltos para el ser uno. Así es. Están en el subconsciente, ustedes son pensamientos para él no entendidos, no trabajados, desconocidos y sin conocimiento. Se han convertido en pensamientos que de alguna forma lo incomodan, puesto que él debe extraerlos del subconsciente, trabajarlos, entenderlos, darles conocimiento y además elevarlos. Cuando él lo logre, entonces los elevará a ustedes también. Los miles de millones de seres uno están unidos unos con otros, es una sola realidad. Lo que afecta a uno, los afecta a todos en mayor o menor grado, dependiendo de la vibración en la que se encuentren. El subconsciente son energías, pensamientos no entendidos, no trabajados. Son problemas, emociones confusas, inseguridades, temores, miedos, traumas y todo lo que se va acumulando dentro del cerebro y que aparentemente está archivado. En ciertos momentos aflora y pide atención, y al manifestarse produce siempre malestar e incomodidad. El ser uno, quiera o no, en esos momentos deberá darle la importancia debida. Al no hacerlo, tiende a agravar la situación y, con ello, crear más energías pensamientos en su mundo subconsciente. Si el cúmulo de energía pensamiento subconsciente llega a convertirse en la mayor parte del cerebro, entonces el ser uno estará muy enfermo. Así se producen las enfermedades mentales que se expresan en diferentes grados, el último de los cuales es la locura. 262. Entonces el planeta Tierra, por sus características, se encuentra en un cerebro de un ser uno no muy elevado. Por sus características, el planeta Tierra se encuentra en un ser uno de su misma especie humana. No puede salir de su grado y de su planeta. El planeta Tierra, al igual que muchos, tiene 9 grados de elevación. Como ustedes están en el tercer grado, entonces están en el cerebro de un ser uno del cuarto grado, en su mismo planeta. 263. ¿Es un ser gigantesco? Así es para ustedes, para el universo no. 264. Entonces los planos están encajados unos con otros. Así es, al igual que las dimensiones. 265. Quieren decir que el planeta Tierra tiene 9 tamaños. Lo que ustedes definen como tamaños, nosotros lo definimos como grados. Cada uno albergará al otro, y cuando terminen de pasar los planos, irán a un albergue de otra dimensión. Cada grado que los humanos planeta Tierra van pasando, van encarnando en un ser de mayor volumen y tamaño. Queremos decir, que aquellos que pasen al cuarto grado se convertirán en el ser uno del planeta Tierra, y este, a la vez, será el subconsciente de aquellos que trascendieron. 266. ¿Cómo son los grados? Cuando decimos la palabra cerebro, podemos estar refiriéndonos a un estado gradual de una mente. Con esta explicación queremos que ustedes entiendan que todos, absolutamente, estamos en la mente universal. Esta mente está dividida en miles de millones de graduaciones. Dentro de ella existen miles de millones más y las realidades que están diseminadas en todas ellas. Para que ustedes entiendan al ser uno lo estamos explicando de esta otra forma. El ser uno es uno. Nuestro universo está dentro de una burbuja esfera. Existen miles de millones más, o sea, infinidad de cerebros que albergarán a otros. 267. El cuarto grado es un ser uno gigantesco humano que existe en un planeta mayor que el nuestro. ¿Dónde está? Todo lo existente está dividido siempre en el número 9. Cuando hablamos de grados, significa que las energías pensamientos de los seres del planeta Tierra tienen 9 grados de ritmo, vibración, frecuencia, forma, signo, color, etc. Son 9 expresiones de pensamiento. Queremos decir que, al encontrarse el planeta en el subconsciente del tercer grado, pasará al subconsciente del cuarto grado. Este será mucho más leve y entendible que el anterior, que es más denso e incomprensible. El cuarto grado es también el subconsciente, pero, a diferencia del tercer grado, él estará trabajando en sí mismo. Es aquella energía pensamiento que está entendiendo, desmenuzando, aclarando, definiendo todo aquello que le produjo malestar e inseguridad.
El cuarto grado del ser uno del planeta Tierra ya conoce, entiende y ama, porque tiene las herramientas que lo ayudan. La energía pensamiento salió de su estado anómalo y entró a un estado versátil de adaptabilidad. Al tener esta virtud, puede trabajar mejor y, sobre todo, alcanzar mayores resultados, para luego entrar a la mente consciente de un ser uno universal que la albergará. Al entrar ustedes en el cerebro del ser humano cuarto plano, se encontrarán en el mismo planeta Tierra, solo que en otro plano dimensional, o sea, en un mundo antimateria más avanzado y elevado. Continuarán avanzando hasta llegar al noveno. Cuando esto suceda, pasarán a otra dimensión. Ello significa que saldrán del planeta Tierra, entrarán a otro cerebro, a otro plano y a otra realidad. 268. ¿Qué sucederá cuando nos encontremos en el cuarto grado? ¿Cómo será nuestro trabajo referente al ser uno? Cuando se encuentren en el cuarto grado, y sea en el subconsciente entendido del ser uno, ustedes se convertirán en el análisis, la verdad, la conciencia, la percepción, la clarividencia, la expresión verdadera, la ayuda del ser uno. Se convertirán en los analistas constantes de ese ser. Él no podrá escapar de sus verdades, porque son ustedes quienes le harán ver sus fallas. Si ya estuvieron viviendo en medio de ellas, ¿quién es mejor para comprenderlas? Ya pasaron por todos aquellos problemas y los superaron con esfuerzo, constancia y conocimiento de las causas. Ustedes sufrieron por ello, pero lograron salir ilesos con amor y entendimiento. Serán los héroes de ese ser uno, y no solo los héroes. Serán su voz interior, sabia, analítica y de mucha experiencia. Ustedes lo conocen muy bien. Vivieron en lo más profundo de su mente y saben cuáles son sus necesidades y problemas, porque ustedes son él y él es ustedes. Cuando un día miren a través de sus ojos y sentidos internos, recordarán que un día vivieron en lo más profundo de sus propias mentes, y como lo sabrán, entonces querrán curarse de todos sus males, porque tendrán el entendimiento. 269. Esa es la voz interior que nosotros escuchamos. ¿Somos nosotros mismos en otro plano dimensional? Así es. Cuando ustedes miran a través de sus ojos y sentidos internos, es el mundo antimateria que se expresa, que aprende. Se necesitan muchas vidas para llegar a entenderlo. Cada vez que desencarnan no significa que ustedes estén pasando de grado en grado. Para ello, deben de reencarnar en muchas vidas para entender al subconsciente. Puede suceder que el grado se deba repetir infinidad de veces hasta conseguir el avance. Lo que sí es cierto es que cada reencarnación es una experiencia y, posiblemente, un conocimiento, entendimiento y amor. De esta forma van avanzando y elevándose gradualmente. 270. Si el mundo antimateria está compuesto por millones de energías pensamientos, ¿cómo hace para reunirlos y expresarse en un solo yo? El cerebro del ser uno también tiene grados, son las energías de mayores grados que formarán ese yo. Cada ser uno será la expresión de energías pensamientos. Cuando estas energías pensamientos se encuentran en las zonas 1 y 2, ya imaginarán cómo serán y cuál será su expresión de vida. Cuando nos referimos al yo, estamos hablando de las características generales que determinan al ser uno, pero tenemos que comprender que, como todo en el universo es jerárquico, entonces el yo también tiene grados de expresión. Estos son: zonas 1, 2, ego. Zonas 3, 4, yo. Zonas 4, 5, carácter. Zonas 5, 6, personalidad. Zonas 6, 7, 8, 9. Individualidad. Las energías pensamientos que viven en las diferentes zonas se van a expresar según el grado que le corresponde. Ego. Estas energías pensamientos se caracterizan por una apreciación exagerada de sí mismas. Los sentidos externos giran alrededor de sus placeres y siempre tienden a complacer sus necesidades para que éstas sean totalmente suplidas, por supuesto a cualquier costo. Poseen una exaltación y valoración fantasiosa de la propia personalidad. Sus experiencias y vivencias se basan en los placeres orgiásticos de plenitudes ambivalentes, lo que origina la anulación y el desarrollo de su yo. Yo. Estas energías pensamientos son las mediadoras entre el ego y el carácter, o mejor dicho, entre los mundos antimateria y el material.
Es aquí donde estas energías pensamientos van a establecer su relación con sus experiencias y vivencias y, de acuerdo con ellas, formarán su personalidad. El yo es la asimilación del todo interno y externo. De esta manera, los mundos antimateria pueden regrabar sus cristales constantemente y aprenderán a diferenciar la imaginación de la fantasía. El yo es la expresión total de estas energías pensamientos, porque tendrá en sí mismo, en su yo, todo lo concerniente a su relación con el universo y con su propio desarrollo. El yo trabajado y entendido se convertirá en el carácter y personalidad que lo acompañará toda la eternidad, y la eternidad llena de conocimiento, entendimiento y amor se denomina individualidad. Carácter. Cada energía pensamiento posee sus propias características únicas dentro del universo. No existen en el universo entero dos energías exactas. Podrán tener características similares, mas nunca iguales. Por eso, el carácter es un conjunto de cualidades y circunstancias propias e instintivas de cada energía pensamiento que lo distingue de las otras. El carácter se forma cuando las energías pensamientos se graban correctamente. Mientras que no lo hagan, el cerebro estará trabajando solo con su yo. Muchas veces ustedes confunden el carácter con la forma de ser. Esta última es el resultado del yo, que puede trabajar correcta o distorsionadamente, dando una apariencia de carácter y personalidad. El yo son modos, genio, comportamiento, educación, expresión, modalidad. El carácter es la energía pensamiento del yo elevado a su máxima expresión, grabada para toda la eternidad, con realidad de causa y efecto, con conciencia plena y en perfecta concordancia. Personalidad. Mientras el carácter es un conjunto de cualidades que determinan las características de una energía pensamiento, la personalidad es también un conjunto de cualidades y características que determinan la forma que configuran a la energía pensamiento. La personalidad se distingue porque se destaca de la actividad donde el carácter personaliza su obra, acción y pensamiento. Es la originalidad. Significa también la adhesión de una persona, a las tendencias que representa, adaptando su gusto y necesidades a sí misma. Individualidad. Aquí la energía pensamiento determinó particularmente sus características y las encaminó, grabándolas en su individualidad. Sus propios rasgos se destacan por su interés, conocimiento y entendimiento. Su energía pensamiento trabaja al margen de todos lo demás, porque se diferencia y distingue por su trayectoria de caracterización y personalidad. La energía pensamiento se destaca por el valor, la bondad y la suprema inteligencia universal. Estas características determinantes del mundo antimateria harán que el ser se comporte de acuerdo con ellas. Existe un orden jerárquico de expresión, y aquellas energías que predominan son las que tomarán la rienda de ese universo, o del ser uno. 271. Existe la posesión de otras energías pensamientos en el ser uno. Como ustedes pertenecen al tercer grado, aún no determinan conscientemente quién regirá su ser uno. Desgraciadamente, las energías pensamientos del planeta Tierra fluctúan constantemente y toman posesiones diversas, dependiendo de la fuerza de los sentidos, porque ustedes no están aún definidos. Por este motivo, la posesión energética, como ustedes la llaman, existe. Generalmente, la mayoría de ustedes funcionan solo con su yo. El carácter y la personalidad no están definidos, y esto contrarresta el orden y la verdadera función de la jerarquía. La posesión existe, porque las energías pensamientos que deben regir al ser uno no se mantienen en el lugar que les corresponde. Están fluctuando siempre, subiendo y bajando de zona en zona. Estas energías están dominadas por los sentidos y por el placer que estos le proporcionan. Si el cerebro se encuentra trabajando con las zonas 1, 2 y 3, la mayoría de las veces las energías pensamientos estarán sujetas al dominio de sus sentidos. En este caso, la energía pensamiento más elevada que debería regir ese cerebro está siendo constantemente acosada por las energías pensamientos de baja vibración que quieren comandar. Podríamos hacer una comparación con los golpes de estado, exactamente como sucede en los gobiernos del planeta. Aquí podríamos explicar la lucha de dos fuerzas en el universo. El bien y el mal.
Cuando el ser uno no puede mantener a las energías pensamientos estables porque él no es estable o sus deseos son más fuertes que su propia necesidad, él se convertirá en esclavo de sus deseos y no tendrá la capacidad de mantenerse firme, puesto que su carácter y personalidad no están moldeados aún. Mas si él trabajara con sus sentidos internos, entonces su mundo antimateria sería fuerte, tendría el carácter y la personalidad formados. Esto significa que no habría nada ni nadie que le haría cambiar de idea, y sus deseos se basarían y crearían con conocimiento, entendimiento, amor, y con el buen sentido de la obra, acción y pensamiento. De esta manera, el ser uno mantendría la constancia, trabajo, estabilidad psicológica y, sobre todo, la continuidad. La posesión existe en mayor o en menor grado. Cuando es en grado negativo, ustedes lo llaman posesiones demoníacas. Este tipo de posesión solo existe en los mundos del subconsciente. En la realidad inconsciente y consciente ya no puede suceder, puesto que el ser uno se encuentra totalmente protegido por su propia autodeterminación, conocimiento, entendimiento y elevación energética. 272. ¿Cómo se realiza el golpe de estado energético? Si el mundo antimateria del ser uno se encuentra frágil por las constantes adversidades que tienden a debilitarlo o porque su cerebro no fue nutrido con conocimiento y energías pensamientos que lo pudieran fortalecer. Si es débil, malnutrido, inconstante, negativo, malintencionado, enfermo, y por supuesto dominado por los sentidos externos. Si se trata de un alma atormentada, infeliz, desubicada, maldicente, incierta, frustrada y todo lo que acompaña a la distorsión, entonces debemos tener la seguridad que, con estas características, el mundo antimateria de su cerebro vive en las zonas 1 y 2 y parte de la zona 3. Las energías pensamientos negativas enfermas saben que existen otras zonas superiores y harán lo indecible para no permitirles que tomen el comando de la situación. Para evitarlo, robarán, matarán, mentirán, engañarán, harán todo lo que sea necesario para que las energías pensamientos más elevadas no las destronen, porque si esto sucede, saben que desaparecerán por siempre jamás, se convertirán en energías pensamientos archivadas que luego serían absorbidas y mandadas a nuevas creaciones. Como la función de las energías pensamientos es ser el mundo interior del ser uno, entonces querrán comandarlo y aconsejarlo negativamente. Para los mundos antimateria zonas 1 y 2, significa sobrevivencia. Para los mundos antimateria zonas 3 y 4, significa grabación. Para los mundos antimateria zonas 4 y 5, significa existencia. Para los mundos antimateria zonas 5 y 6, significa realidad. Para los mundos antimateria zonas 6, 7, 8 y 9, significa eternidad. Mientras que las zonas bajas luchan desenfrenadamente por su supervivencia a cualquier costo y con reglas nada ortodoxas, las energías pensamientos de vibraciones elevadas también luchan para grabar su energía y poder existir, para convertirse en una realidad y, con ello, eternizarse. Como la energía pensamiento de bajas vibraciones no logrará existir más allá de sus propias posibilidades, entonces buscará la eternidad a través de la posesión y del reinado, porque será la única forma de continuar viviendo. La lucha de las energías pensamientos de baja vibración es muy diferente de las energías pensamientos elevadas. ¿Por qué? Mientras que la primera lucha con la astucia, la maledicencia, el engaño, la mentira, la violencia, el robo, el asesinato, la amoralidad, etc. La segunda lucha con la inteligencia, la virtud y la bondad, la verdad, la claridad, la paz y el amor, la honradez, el amor a la vida, la moralidad y ética, etc. Son dos fuerzas antagónicas que luchan. La primera para no dejar de vivir y la segunda para existir eternamente. Cuando el ser uno es regido por las energías pensamientos hasta el tercer grado, siempre estará propenso a las recaídas, porque la energía de graduación baja constantemente estará interviniendo y tratando de poseer al ser uno. Saben que así conservarán la vida. A pesar de que estas energías no se están nutriendo, sí se están alimentando, porque el ser uno las continuará alimentando a través del placer de los sentidos. En los grados superiores, el ser uno ya está libre de estas energías pensamientos densas y de baja vibración.
Ellas no podrán atacarlo, él estará totalmente protegido por energías de alta vibración que están siendo grabadas con el carácter y la personalidad, los cuales estarán formando al ser energético que se encuentra en proceso y desarrollo. Si todos los seres uno del planeta Tierra comprendieran el funcionamiento del cerebro y pudieran entender la importancia de este conocimiento, podrían erradicar definitivamente a las energías pensamientos de baja vibración, dejando entrar solo aquellas de alta vibración. El planeta Tierra sería muy diferente. Los pensamientos estarían llenos de conocimiento, entendimiento y amor universal. Habría paz y armonía. Los seres se respetarían unos a los otros. El amor regiría sus mentes, la alegría reinaría en sus corazones. Las enfermedades desaparecerían, ustedes entenderían las causas y, al hacerlo, dejarían de sufrir, de llorar, de suplicar. Si cada uno comprende este conocimiento aplicándolo en su vida, entonces, hijos míos, nosotros habremos cumplido. Nuestra misión es enseñarles que la verdadera espiritualidad no depende solo de las buenas intenciones, sino que esas intenciones sean entendidas y, sobre todo, trabajadas. Solo así conseguirán la verdadera elevación. Cuando hablamos del mundo antimateria, nos estamos refiriendo siempre al universo de energías pensamientos imaginativos que pueblan la realidad del todo. Esta realidad se desglosa en muchos planos y dimensiones, y en todos ellos, la mente se distribuye siendo la misma. Queremos decir que ustedes se encuentran en un plano dimensional del tercer grado en forma general. Conforme van avanzando en su evolución y elevación, se van integrando cada vez más al ser uno, expresándose en sí mismos de menor a mayor grado. Llegará un día en que ustedes estarán existiendo en todos los planos y dimensiones del ser uno. El planeta Tierra, en forma general, pertenece al tercer grado, mas eso no quiere decir que todos ustedes están juntos perteneciendo a un ser uno. Así como el planeta tiene 6.000 millones de habitantes y cada uno de ellos tiene su mundo antimateria imaginativo, así también cada uno de ustedes puede estar en diferentes mundos antimateria de diferentes seres uno. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Porque ustedes no son iguales. Tienen características diferentes que los definen, pertenecen a grados diversos. Queremos decir que si son 6.000 millones de habitantes, eso no significa que ustedes se encuentren en 6.000 millones de seres uno, no es así. Generalmente las energías pensamientos se atraen por características ideológicas parecidas y se forman grupos de energías pensamientos afines, que se unen. Al hacerlo, van a pertenecer a un ser uno que los acogerá, porque él se encontrará en la misma frecuencia. Todo se atrae o se rechaza en el universo es una ley axiomática, no se puede escapar de ella. 273. ¿Cuál sería el significado del planeta Tierra para el ser uno? ¿Qué es lo que nosotros hacemos por él y él por nosotros? Para el ser uno gigante, ustedes están en el subconsciente de su cerebro, en la parte izquierda y en las zonas 2. 3 y 4. Ustedes son para él energías pensamientos con problemas no resueltos, y él lucha para corregirlos y para conocerlos. Para ello él necesita de un autoanálisis profundo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podrá ayudarse? ¿Cómo hará para llegar a lo más profundo de su existencia? Solo a través de ustedes. Él es la mente y ustedes los pensamientos. Pero recuerden que él puede vivir sin ustedes, mas ustedes sin él no existirían. 274. Como es un ser del cuarto plano, para saber el funcionamiento de la mente, primero tienen que descubrir cómo los grados y planos se desenvuelven y cómo los planetas habitados tienden a comportarse según su condición. Ustedes pertenecen al tercer grado y al tercer plano en el universo. Estos grados son densos todavía. Las energías pensamientos que los caracterizan aún están entre las zonas 2 y 3, y son pocos aquellos que se inclinan hacia la zona 4. En las dos primeras zonas rigen las energías pensamientos indefinidas. Los pensamientos saltan de un lado a otro del cerebro, no se graban. Por esta razón no se clasifican. Es muy difícil poder analizar este tipo de energía por la densidad que la caracteriza. El trabajo se dificulta y el avance se estanca. Muy por el contrario, el cuarto plano, a diferencia del anterior, consiste en energías pensamientos mucho más definidas que ya están grabadas positivamente.
Se encuentran perfectamente ordenadas, y esto permite que el análisis de pensamiento se efectúe de acuerdo con los parámetros de creatividad. El comportamiento de estos seres ya goza de todos los privilegios que necesitan para poder avanzar en el camino de la elevación, comenzando por sus necesidades básicas, que ya están completamente cubiertas. Por eso sus mentes se encuentran libres para poder dedicarse al estudio profundo del universo, de las especies, de la mente y de los pensamientos. Ellas se dedican al estudio profundo de las interacciones energéticas en el ámbito universal. Son planetas donde la cultura, la salud, la alimentación y la vivienda ya fueron totalmente cubiertas. No existen diferencias entre ellos, y al no existirlas, todos tienen los mismos derechos. El desarrollo y realización del cuarto plano se pudo obtener, primero, por el gran esfuerzo, sacrificio y sufrimiento que estos seres tuvieron cuando se encontraban en el tercer plano. Segundo, por el gran conocimiento que adquirieron a través de la investigación y estudio del universo, y tercero, por el conocimiento, entendimiento y amor. Sin esto, jamás lo hubieran conseguido. En el cuarto plano se adecuan las condiciones necesarias para el sustento psicológico, pues es aquí donde la distorsión comienza a enderezarse, debido a las sutilezas que la energía pensamiento tiene que aprender para su propio desarrollo y avance. Es aquí también donde los pensamientos se desenmarañan y comienzan a ordenarse. Lo pueden hacer por la convivencia con otros pensamientos que los ayudan en el arduo trabajo. El psicoanálisis no pueden hacerlo solos. Necesitan el ámbito adecuado donde el pensamiento resuelva su condición primaria, instintiva y sensitiva, para convertirla en intuitiva y sensible. Para desenmarañar las energías pensamientos, el cuarto plano necesita un autoconocimiento profundo de la condición humana. Sin este requisito, es imposible esperar que el autoanálisis tenga un resultado positivo. La humanidad es la clave esencial del conocimiento. A partir de ella, se puede comenzar a clasificar, ordenar y distribuir la energía pensamiento que se encuentra estancada en sus propios desenlaces. Para conocer a la humanidad, el ser tiene que conocerse a sí mismo desde su origen, y para ello precisa la ayuda simultánea de otros pensamientos que lo induzcan a la realización. El intercambio cognoscitivo es muy importante, por eso decimos que, sin conocimiento y entendimiento, el ser no logrará deshacerse de las carencias y lastres que lleva consigo. Para lograr el autoconocimiento se necesitan muchas reencarnaciones, muchas experiencias y vivencias. Deben despertar y, luego de ello, la sed de conocimiento y entendimiento no acabará nunca. Ustedes tienen que beber el agua en la fuente de la sabiduría, llegar a lo más íntimo de su interior e indagar curiosamente sobre ustedes mismos. Obtener la sabiduría no es posible en una sola vida, en un solo grado o en un solo plano. La energía pensamiento tiene un camino por recorrer. Es un proceso de especie y de creación que está en perfecto orden de secuencia. Por eso decimos que el tercer plano preparará a la energía pensamiento para que pueda afrontar lo que le espera en el cuarto plano. El ser se enfrentará consigo mismo, se verá cara a cara y no podrá negar absolutamente nada de lo que está grabado. Él lo escribió de su puño y letra, es el libro de su vida, y así lo va a entender y así lo va a trabajar. Cuando ha cumplido todos los grados del tercer plano y se prepara para pasar al cuarto, entonces el ser se dispone a afrontar todas las consecuencias de sus actos. De esta manera, el cuarto plano le ofrecerá la capacidad de continuar existiendo conscientemente. A pesar de tener la conciencia de él mismo y saber que sus energías pensamientos necesitan curarse, él no sufrirá por ello, porque lo entenderá. La paz y armonía reinarán en su corazón. El cuarto plano ofrece al ser la rectificación consciente de la energía pensamiento, y lo hará con la plena facultad del entendimiento. El sufrimiento existe por la falta de entendimiento, y esa falta de comprensión permite que las energías pensamiento se enreden cada vez más en su propia ignorancia. La libertad consiste en salir de la ignorancia. La apertura de una mente se realiza por la capacidad que tiene para absorber energías pensamientos elevadas que lo conduzcan a la plenitud del suceso y realización, lo que va más allá de una simple vida. Cuando, a través del trabajo interno y profundo, el ser se descubre a sí mismo y penetra al interior de su mundo antimateria, se va a encontrar con un universo increíble, donde él es el mentor de su propia existencia.
Este universo, intangible al principio, se convertirá en una realidad, y al hacerlo, estará construyendo su próxima existencia, que será el cuarto plano. Curarse significa corregir la distorsión, y para hacerlo necesita corregir el magnetismo oblicuo de su cerebro. 275. ¿Cómo se corrige el magnetismo oblicuo? El magnetismo oblicuo es una faja en el universo mental que no está correctamente posesionada. Queremos decir que en el cerebro del ser uno había una falla energética pequeña, y todas las energías pensamientos que se encontraban dentro de ella terminaron distorsionándose. Para salir de la falla se necesitaría corregir y transmutar las energías pensamientos densas en sutiles, para así poder enderezar la inclinación y contrarrestar el peso de los elementos. Aquel que lo logre, podrá salir y entrar a una realidad diferente que le ofrezca una posición diferente de aquella a la que estuvo acostumbrado. 276. ¿En qué consistía esa falla? El ser uno que nos alberga posee una pequeña falla en su cerebro. Esta se encuentra en su realidad subconsciente. Su mundo interior no estaba lo suficientemente analizado. En lo más profundo de su ser existían aún remanencias densas y negativas que provenían de la creatividad. Cuando el principio único se expandió, aparentemente creyó que lo hizo con perfección, mas no fue así. Al crearse la faja del magnetismo oblicuo, él tuvo que reconocer que no era perfecto, tanto así que continúa procurando esa perfección. 277. ¿Quieren decir que el ser uno, el principio único no es perfecto? No es perfecto, porque el hecho de haber creado realidades inferiores comprueba su imperfección. Ustedes son la prueba de ello, son el espejo de esa verdad. Cuando ustedes se ven a sí mismos, están mirando la imperfección del principio único, mas cuando miren al principio único, estarán mirando la propia perfección sin principio ni fin. 278. ¿En qué consistía la imperfección del magnetismo oblicuo? El núcleo del ser uno que fue escogido en el laboratorio y colocado en una burbuja esfera para crear un universo fue seleccionado del mejor ser uno que existía, el de mayor evolución y elevación, perfecto. Eso es lo que creyeron, pero no era así, y lo descubrieron en la creatividad. Ese núcleo, aparentemente perfecto, contenía aún imperfecciones que estaban escondidas tan profundamente que no se podían detectar. El ser uno tuvo que desglosarse en miles de millones de realidades para poder llegar a lo más profundo de su ser, y solo así se pudo descubrir a sí mismo. Al hacerlo, se confrontó con su propia imperfección y descubrió que aún quedaban resquicios de una falta de elevación. Ustedes son esos resquicios que él está descubriendo poco a poco. Ustedes son aquellos que le recuerdan su verdad escondida debajo de millones y millones de energías pensamientos aparentemente perfectas. Ahí, en ese fondo, aún existen la omnipotencia, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la posesión, el engrandecimiento, la ignorancia, y todo lo que ustedes representan para él y para el planeta Tierra. La faja magnética oblicua es la prueba viva de su imperfección y distorsión. Existe y él no lo puede negar. 279. La imperfección se encontraba en el cerebro o en la mente del ser uno. En los dos. Cuando el cerebro del ser uno se completó con toda la sabiduría universal y con sus zonas respectivas, no repararon que se había formado una pequeña falla en la unión de las dos partes del cerebro. Derecho e izquierdo, mejor dicho, entre las dimensiones superiores, cerebro derecho, e inferiores, cerebro izquierdo. Mientras que el primero estaba constituido por antimateria, hacia adentro, el segundo se volteó hacia afuera, condensándose de tal forma que se bloqueó la comunicación entre ambos. Sus elementos se rechazaban por la fuerza gravitacional que existía entre ellos. La falla se encontraba entre ellos dos, y consistía en la falta de comunicación. Al producirse esta falla, el lado izquierdo, o sea, el más débil, se distorsionó, pues no sabía lo que le sucedía. El magnetismo oblicuo se produjo por el peso y el volumen de la masa encefálica izquierda. Al condensarse, automáticamente se hundió en sí mismo, alejándose del lado derecho. El lado izquierdo quedó pesado, hacia abajo, y el lado derecho quedó mucho más liviano, hacia arriba. Las dos partes del cerebro no se encontraban en la misma altura. Ese desfase se llamó magnetismo oblicuo porque así se encontraban. El izquierdo jalando al derecho oblicuamente.
Hasta la dimensión regular, el cerebro del ser uno se encuentra algo inclinado oblicuamente. En la dimensión en que nosotros nos encontramos no se percibe este detalle, porque la falla está totalmente reparada. 280. ¿Existen otros seres uno con la misma falla? Existen y están diseminados en los miles de millones de seres uno del universo. Desgraciadamente, el que ustedes llaman Dios no es perfecto y nunca lo fue. Él también está en proceso de perfección. Claro que debemos entender que, si esta falla no hubiera existido, entonces ni él mismo estaría consciente de su imperfección y tampoco la podría corregir. 281. Nosotros somos seres uno de nuestro mundo antimateria. ¿Cómo lidan ellos con nuestro magnetismo oblicuo? El mundo antimateria imaginativo dentro de ustedes es exactamente como el exterior, por eso el cerebro de la mayoría de ustedes tiene el lado derecho separado del izquierdo. Imagínense su lado izquierdo inclinado hacia abajo y el derecho hacia arriba. El desfase en ustedes es terrible, puesto que la densidad del izquierdo ha hecho que ustedes vivan para la materia y solo para ella. Ustedes viven para el exterior y se comportan siempre a través de los sentidos exteriores. 282. ¿Cuál sería entonces la cura para nivelar esas dos partes y encontrar el equilibrio? Como ustedes trabajan continuamente con el lado izquierdo, han colocado el peso y el volumen del conocimiento material hacia ese lado. Por este motivo la densidad ha hecho que el lado izquierdo sea más pesado aún. ¿Cómo compensar este peso y volumen? Nosotros respondemos. Se podría realizar, solo absorbiendo mucho conocimiento positivo hacia el lado derecho y haciéndolo producir energías pensamientos elevadas. De esta manera conseguirán que las energías pensamientos densas, o sea, el peso y el volumen del lado izquierdo se compensen con la circunferencia y la profundidad del lado derecho. Así también el equilibrio entre los dos lados sería perfecto y conseguirían cerrar la falla. La visión ya no sería oblicua sino derecha, tal cual es y con verdad absoluta. Al adquirir el conocimiento universal y llenar esa parte derecha con energías pensamientos útiles, sabias, justas y armónicas, ustedes están transformando la densidad en ligereza, porque al cerrar la falla oblicua, automáticamente la comunicación entre las dos partes continuará. El lado derecho alimentará y nutrirá al lado izquierdo, y con ello elevará las energías pensamientos densas, convirtiéndolas en energías pensamientos leves, diáfanas, claras y llenas de conocimiento, entendimiento y amor. La falla del magnetismo oblicuo ustedes la conocen como pecado original. Es una marca, un estigma que todos los seres humanos llevan consigo desde el principio de la creación. 283. La falla del magnetismo oblicuo llega hasta el principio único. En forma global llega hasta nuestro principio único, puesto que todos formamos un solo cuerpo y una sola burbuja esfera. Es nuestro todo y nuestra realidad. Sabemos que existen miles de millones de burbujas esferas, todas con sus respectivos problemas, tal vez hasta muy diferentes de los nuestros. Nuestra burbuja esfera se encuentra, en forma general, en el consciente del ser uno. Nosotros hemos llegado a conocer y sabemos que, después del consciente, existen otras realidades superiores mucho más elevadas y más evolucionadas que nosotros. Si nosotros hemos llegado al consciente, ellos se encuentran en consciente activo, consciente supremo, consciente interactivo, consciente superlativo. Son realidades que se encuentran en sus propias burbujas esferas. Son mundos antimateria de los seres uno en su máxima expresión y elevación. 284. Así como existen clasificaciones en el consciente, existen también en el subconsciente. Así es, el subconsciente también se clasifica en diferentes grados de densidad. Subconsciente infrahumano. Subconsciente subvertido. Subconsciente subyugado. Subconsciente revulsivo. Subconsciente propiciatorio. Subconsciente generativo. Subconsciente funcional. Subconsciente transmutador. Subconsciente activo. Las diferencias en el contenido mental de energías pensamientos harán que los habitantes del planeta Tierra sean unos más densos y otros más sutiles. Subconsciente subvertido. Significa trastornar, invertir, revolver o destruir. Esta filosofía opina que, si se subvierten los conceptos del bien y del mal, reinará la confusión. Subconsciente subyugado.
Significa someter o dominar poderosa o violentamente. Subconsciente revulsivo. Es el que produce un cambio brusco, generalmente para bien. Subconsciente propiciatorio. Es el que tiene la capacidad de convertir algo propicio en favorable. Subconsciente generativo. Es el que es capaz de generar, engendrar o originar. Subconsciente funcional. Son las funciones espirituales, biológicas o psíquicas, o relacionadas con ellas. Ha sido concebido atendiendo principalmente a la utilidad, a la facilidad de uso o a la adecuación del fin. Conjunto de características como la utilidad, la comodidad o la facilidad de manejo, que hacen que algo sea funcional. Subconsciente transmutador. Significa cambio o conversión de algo a una cosa distinta. Subconsciente activo. Es el que actúa o que tiene la posibilidad de actuar. Diligente, eficaz o con gran capacidad de acción, produce un efecto inmediato. El camino del subconsciente es largo y penoso. Para salir de la falla magnética oblicua, la energía pensamiento tiene que pasar por todos los grados del conocimiento de sí mismo. Solo así estará preparada a entrar a cuarto plano. 285. ¿Qué significa para nosotros entrar a cuarto plano? En los próximos 7000 años, en la alineación cósmica, el humano planeta Tierra depurará los grados que le faltan, y al entrar al sexto grado de elevación, se preparará para encarnar en la ciudad interna. 286. ¿Qué sucederá con él en la ciudad interna? En los 4 grados restantes, transformará su energía pensamiento de tal manera que será irreconocible, comenzando por su energía materia, la cual regresará a sus orígenes para convertirse otra vez en un ayapliano. La ciudad interna del planeta Tierra se encuentra en el mundo antimateria. Este mundo puede estar en el interior del planeta Tierra, de otro planeta similar, o de un mundo antimateria mental de algún ser uno que lo albergue. Lo importante es que la energía pensamiento se ubicará según su necesidad y lo que le corresponde. Cuando la energía pensamiento logra encarnar en su nueva realidad, es porque ya ha podido trabajar su subconsciente de energías pensamientos de graduaciones bajas, y también porque se encuentra trabajando en el subconsciente funcional, transmutador y activo. En la ciudad interna él trabajará los 4 últimos, para obtener la transformación total y así poder entrar a cuarto plano. El cuerpo material que lo albergará poseerá cualidades extraordinarias que le permitirán la evolución y elevación que precisa. Este cuerpo poseerá un cerebro ágil, dinámico, y sobre todo de energías pensamientos grabados. Esto significa que para ese ser terminó el suplicio de tener energías pensamientos fluctuantes. Sus pensamientos serán estables, el lado derecho estará nutrido y alimentado y, al estarlo, logrará el equilibrio. Con ello cerrará la falla magnética oblicua y se convertirá en una energía pensamiento continuo, lo que se reflejará en el cuerpo físico, psíquico y mental. Las ciudades internas no se parecen a lo que ustedes conocen. Son realidades mentales donde los seres se preocupan de sus propias realidades, las cuales serán también mentales. Mientras las energías pensamientos se encuentren en estas condiciones de vida antimateria, no van a reencarnar en las realidades densas de la realidad exterior, porque se estarán preparando física, psíquica y mentalmente para su ingreso al cuarto plano. Con esta explicación estamos entendiendo que la ciudad interna es una realidad más sutil, más perfecta, sin problemas ni conflictos personales. Allí los seres se dedican a aprender el conocimiento interactivo energético. Las energías pensamientos se ayudan, los trabajos se emprenden en grupos, la depuración energética se realiza a niveles altos de entendimiento, el conocimiento exige mucha sutileza y el ser profundiza en el interior de su propia naturaleza. En la ciudad interna, la energía pensamiento es enseñada y guiada por los guardianes, quienes se convierten en maestros y transmisores de la sabiduría milenaria. 287. Quieren decir que las ciudades internas son invisibles para nosotros. Así es, ustedes están comparativamente en una ciudad externa. Las ciudades internas están localizadas en el mundo antimateria, son realidades mentales ubicadas en el mundo antimateria imaginativo. 288. Si nosotros estamos dentro del mundo imaginativo de un ser uno, ¿no seríamos una ciudad interna para él? No, porque ustedes están en el lado izquierdo del cerebro del ser uno y, al estarlo, pertenecen a una realidad externa y no interna.
Es el lado derecho que alberga a la ciudad interna, ya que ella es una realidad mucho más sutil. 289. El planeta Tierra tiene su ciudad interna dentro del planeta, o sea en el centro. Todo planeta habitado en el universo posee su ciudad interna. En el caso del planeta Tierra, es una realidad paralela, donde están las energías pensamientos que elevaron y que están preparadas para continuar. En la ciudad interna se encuentran los guardianes del planeta que se encargarán de la enseñanza y continuidad del ser humano. Estos seres encargados del planeta pertenecen a las Pléyades, Alfa Centauri y Orión. Son ayaplianos que tienen como misión elevar a las realidades densas como ustedes. El planeta Tierra tiene en su centro su ciudad interna, que alberga a seres que vienen de otros planetas habitados.